Seguimos con que se nos ha cortado por la memoria. Evaluación del alcohol y tratamiento. Estábamos con cuestionarios. Tenemos un ejemplo de autorregistro. Tenemos el día, la hora. Tenemos que explicarle bien al paciente cómo rellenarlo. Vale. Que esto también aumenta la motivación. Cuanto más fácil lo puedas rellenar y en el momento que se rellena. Todas las facilidades para que lo rellene es motivación y ayuda. Día, hora, tipo de bebida. Cantidad de bebida. Unidades de bebida estándar. Lugar donde bebe. Con quién bebe. Y pensamiento, sentimiento. Antes y después de la conducta de beber. Vale, tenemos este autorregistro. Y luego tenemos inventarios y cuestionarios. Los más importantes son... Tenemos el CAGE, que se utiliza en atención primaria. Una gran utilización, sobre todo. Es uno de los primeros instrumentos a utilizar si la persona tiene o no problemas con el alcohol. Se puede intercalar con otras entrevistas, con cualquier entrevista, porque tiene solo 4 ítems. Son: ¿has sentido en algún momento que tienes que dejar de beber? ¿Te ha llegado a molestar la gente al criticar tu conducta de beber? ¿En algún momento te has sentido mal o culpable por causa de tu conducta de beber? ¿Y en algún momento lo primero que has hecho por la mañana ha sido beber para calmarte o eliminar tu resaca? Las 4. Se puede intercalar, como hemos dicho. Se enmascaran estas preguntas dentro de cualquier entrevista, ¿vale? Fue elaborado en 1968 por Edwin, validado en 1970 por Mayfield. En España validado por Rodríguez Martos. Tiene una especificidad del 100%, un buen valor predictivo. Son preguntas de sí o no, que se contesta solo en 1 minuto. Si la puntuación es igual o superior a 2, es signo de alcoholismo. Igual o superior a 2. Continuamos un poco. A ver. Bueno, hemos dicho el de Rodríguez Martos, el CAGE, validado en España. El audit evalúa trastornos de consumo de alcohol a partir de criterios de la OMS. Es un instrumento de detección rápido, fácil, fiable, comparable entre países. Aunque en el anterior, bueno, antes, en el audit, el objetivo era el diagnóstico, pero solo sirve de cribado. Y en casos positivos hay que pasar un cuestionario más específico o entrevista clínica. Consta de 10 ítems con 4 alternativas de respuesta, de 0 a 40 puntos. En función de esta puntuación se consideran categorías de consumo de riesgo a partir de 8 puntos en el varón y 6 puntos en la mujer. En España existe traducción y validación del instrumento, ¿vale? Se puede utilizar en clínica y en investigación. Y luego tenemos el MALT de Munich Alcoholist Test, elaborado por Feuerlein, para hacer diagnóstico diferencial y confirmar las sospechas de alcoholismo, en ocasiones después de haber utilizado instrumentos más breves, como el CAGE, el CBA. Tenemos 2 partes: el MALT-O, que es la parte objetiva, la completa el médico, con 7 ítems que cubren la exploración clínica, análisis de laboratorio y anamnesis. Y luego el MALT-S, que es la parte subjetiva del cuestionario, con 24 ítems y 26 en la versión de España, de Rodríguez Martos y Suárez. Vale, también Rodríguez Martos. Se evalúa la conducta de consumo de alcohol, aspectos psicológicos, somáticos, sociales, referidos a dependencia alcohólica y centrados en los últimos 2 años. Buena sensibilidad y especificidad. Luego hay cuestionarios para evaluar el patrón de consumo de alcohol, como el perfil de bebida de Marlat, inventarios de consumo de alcohol,
obteniendo gran información, habilidades concretas, situaciones peligrosas, expectativas, adaptación social, etc. Luego hay escalas para evaluar el ansia. Tenemos la escala de ansia de Pensilvania con 5 ítems. Y luego hay que evaluar personalidad, déficits cognitivos, como hemos dicho, con otras escalas. Trastorno de personalidad, conductas problemáticas, etc. Ahora pasaríamos a estadios de cambio, según el modelo este de la entrevista. De los modelos que se usan de estadios de cambio de Prochaska y Clemente para el conductas adictivas, sobre todo está la precontemplación, que en la conducta no es vista como un problema, con pocos deseos de cambiar en los próximos 6 meses. Contemplación, la persona empieza a ser consciente activando búsqueda de información y planteando un cambio serio dentro de los 6 meses. Se habla de 6 meses. Pero no considerando dejarlo en un periodo de 30 días. En los próximos 30 días. Ni ningún intento de abandono en las últimas 24 horas. Luego preparación para la acción, todo lo contrario. Ha intentado ya en los 30 días próximos. O sea, últimos. O sea, tiene ese plan y lo ha intentado también en los últimos 24 días. Y en acción, en el periodo de acción, estadio de acción, ha intentado activamente la modificación de su conducta, llegando a lograrlo con éxito, ¿vale? Esta es la acción. Si permanece 6 meses como abstinente, ya pasa al siguiente estadio. Y coincide con el mayor riesgo de recaídas, ¿eh? Esto es el mantenimiento. Entonces aquí hay que hacer intervenciones sobre todo en prevenir la recaída. No hay que fiarse y afianzar las ganancias logradas. La mayoría de gente no cambia una conducta crónica con un patrón de cambio lineal, sino que va habiendo saltos entre estos cambios, con recaídas, movimiento cíclico hacia atrás entre los estadios. A ver, hay una utilidad de este modelo en conductas tanto adictivas como no adictivas, el modelo de Prochaska. Se evalúan los estadios a través del cambio, de cuestionario de preparación para el cambio, por ejemplo, de Rolnik, con 12 ítems, clasificando a los individuos en estos estadios que hemos dicho, de faciliturización. Utilizaríamos evaluación de otros, seguimos la evaluación de otros trastornos y otros problemas, con registros también psicofisiológicos, con comparación con antecedentes familiares y personales, frecuencia cardíaca, respuestas vegetativas, amplitud del pulso, conductancia de la piel, respuestas conductuales, latencia de respuesta, disminución de la tasa de habituación. Se intenta ver la relación entre determinadas condiciones psicológicas y actividad fisiológica, estableciendo cómo afectan las conductas habituales a determinadas respuestas fisiológicas. Potenciales evocados, sobre todo la onda P300, actividad eléctrica cerebral, y vamos a ver otras conductas adictivas si nos dejan los bichos. Bueno, podríamos usar la STID-1 de trastornos del eje 1, del DSM-4 o la STID última que haya salido, la SCAN de evaluación clínica en neuropsiquiatría, patrocinada por la OMS, que se basa en la CIE-10, ¿vale? Tenemos la CIDI, que es la entrevista diagnóstica internacional, que se basa tanto en DSM como en CIE-10, sobre todo los módulos que desarrolla para trastornos específicos de abuso de sustancias, con versiones en español de la STID y la SCAN. Las entrevistas más conocidas para abuso y dependencia son la ASI, el índice de gravedad de la adicción. ¿Qué significa eso?
Tenemos el EuroAPSI que es indicador de la adicción del tratamiento a la adicción a opiáceos. ¿Vale? Perdón. El EuroAPSI es basada en el APSI para Europa. Luego tenemos el OTI, que es el indicador de que hemos dicho de adicción a opiáceos. Y luego tenemos perfil de adicción de Maudsley, MAP. Luego el índice de gravedad para la adicción, con 7 áreas: laboral, financiera, médico general, alcohol, consumo de drogas, problemas legales, familia, relaciones sociales. Vale, todas estas 7 áreas son del ASI, del índice de gravedad de la adicción, 45-60 minutos, de 0 a 9 puntos, en los últimos 30 días. Conversión española. Es el más utilizado en Estados Unidos y países anglosajones para la investigación, con buenas capacidades psicométricas. Y luego tenemos el EuroAPSI, que es una adaptación del ASI, como hemos dicho, que eliminan y añaden distintos ítems a las escalas originales. Adaptado por Boves. 141 ítems agrupados en 6 áreas. De 0 a 9 también, con nivel de gravedad. 0, 3, 4 más y 9. En 9, tratamiento imprescindible. No hay un punto de corte concreto. Se supone solo mayor gravedad. Indicador de tratamiento de la adicción a opiáceos. Se estructura en 6 áreas. El OTI: consumo de droga, riesgo para VIH, funcionamiento social, actividad delictiva, estado de salud, situación psicológica. Se puede pasar en 20 a 30 minutos. Es una entrevista de 60... Perdón, el MAP de Maudsley es una entrevista de 60 ítems con 4 áreas también. Abuso de sustancias, inyección, conductas sexuales de riesgo, salud y contexto vital y funcionamiento social en poco tiempo, 10 a 15 minutos. Vale. Luego tenemos otros, el DAST, test de evaluación para consumo de drogas, el MAST, que habíamos visto en alcoholismo, escribado, por eso no me sonaba, escribado de alcoholismo, que no se usa tanto, y también detecta otras drogas, abuso de drogas. Este es de Michigan. Vale, seguimos un poco. Gravedad de la dependencia de opiáceos, SOPQ, SADQ, es una adaptación. El SOPQ de las SAQD, coño. Los estadios de cambio se evalúan con la escala úrica de Prochaska y Clemente. Seguimos. Con mierda de... Es un poco lío tantos instrumentos, pero bueno. Partimos de los del alcohol, y luego los generales de otros abusos de sustancias, o más generales entrevistas estructuradas, semiestructuradas y más generales, como estamos viendo. Y iremos viendo luego otras. Y alguna que hemos visto. De opiáceos, etc. Bueno, tenemos cuestionario de dependencia de Leeds, LDQ, SDS, escala de gravedad de dependencia, cuestionario de salud general GHQ, STID-2 es estructurada para el eje 2, que son trastornos de personalidad, ¿vale? Del DSM-4, ¿vale? IPDE, trastorno de personalidad, que evalúa tanto con DSM como con CIE-10. El MCMI-3, también trastorno de personalidad, 14 trastornos de personalidad y síndromes clínicos. Tenemos el ITTS de consumo de drogas en el último año. Situaciones concretas en que consumió drogas, con 50 ítems. ¿Vale? Propuesto por Marlatt y Gordon para prevención de recaídas. Conversión española de Fernández y Gutiérrez.
Luego está el ANIS, cuestionario de riesgo para consumir drogas. Y el DTCQ de ANIS, que es la versión en español, ¿vale? El SCL-90R, que sabemos que tiene 90 ítems, con 9 dimensiones de síntomas primarios, es importante. Somatización, obsesivo, compulsivo, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad fóbica, ideación paranoide, hostilidad, psicoticismo. 3 índices globales de malestar, índice general somático, IGS, índice positivo de síntomas estresantes, IPSE, y total de síntomas positivos, TSP. Con más flexibilidad para la evaluación general del estatus psicológico del paciente, psicopatológico. Los 3 indicadores reflejan distintos aspectos del trastorno psicológico. Los 3 indicadores, estos índices. Vale, la administración del SCL, se hace después de haber superado el síndrome de abstinencia. Y lleva abstinente 2 a 4 semanas, más o menos, aproximadamente. Las alteraciones psicopatológicas que experimenta el paciente pueden ser consecuencia del consumo de la droga, por esto, la abstinencia. Vale, tenemos los autorregistros, pueden ser mucho más exactos que la información procedente de las entrevistas. Bueno, igualmente nos ayuda a completar la información, es importante, pero hay 3 tipos de problemas de los datos autoobservados, de los autorregistros. Que el paciente no lo rellene con regularidad, la dificultad de registrar el consumo de sustancia en algunas circunstancias, por ejemplo cuando está con amigos, y el autorregistro puede producir un efecto reactivo, si se anota el consumo, por ejemplo, después de utilizarla, o antes de utilizarla. Entonces se le dice que lo rellene en momentos específicos, por ejemplo, hora de comer, antes de ir a dormir, ayudándole con estrategias para registrar los restos del consumo. Así no puede modificar ni manipular, entre comillas. Bueno, hay diferentes técnicas, ¿no? Dice se minimizan los efectos reactivos haciendo el registro después de que se produzcan los consumos y no antes. O de forma periódica. Bueno. No solo son recomendables para anotar el consumo y sus circunstancias, los autorregistros, sino para muchos aspectos. Pensamientos automáticos, actividades diarias, deseo de consumo de heroína, cocaína, otras drogas, etc. Se evalúan los seguimientos normalmente a los 6 y a los 12 meses, con evaluación complementaria de diferentes de estado de ánimo, ansiedad, etc. Cuestionario de seguimiento de las sustancias y evaluación fisiológica, por ejemplo, el monóxido de carbono en el aire expirado. Vale. Hemos visto los test que más se usan. Ahora seguiremos. Vale.